Shalom. En la actualidad y desde hace muchísimo tiempo podemos escuchar que muchas personas afirman, seguramente por su carencia de conocimientos en las raíces hebreas de nuestra fe, que el Nuevo Testamento es un documento que deroga lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y ese es el tema que queremos tratar hoy con la ayuda del Eterno, para tratar de clarificar esta postura a la luz de lo que está escrito. No estamos inventando nada, simplemente nos atenemos a la verdad que aparece en los textos sagrados. Vamos a comenzar diciendo que el profeta Malaquí, o sea, Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, el Eterno, no cambio. Esta es una afirmación contundente porque nos está diciendo que el Eterno permanece inmutable. No cambia de opinión. Esto es corroborado, por ejemplo, en el libro de Jacob, de Santiago, capítulo 1, versículo 17, donde dice que en el Eterno no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están de acuerdo con el hecho de que el Eterno no cambia. Entonces ya vemos algo interesante en cuanto a la postura de los dos escritos. Esto quiere decir que lo que el Eterno dijo antes lo sigue diciendo ahora y sigue vigente. Y Yeshua, al que muchos llaman mal Jesús, dice en Mateo capítulo 5 versículo 17 que Él no vino a abrogar la Torá ni los profetas. Esto es una afirmación muy importante porque entonces nos está diciendo que además Él, como el ungido del Eterno, tampoco está cambiando nada, ni está pretendiendo abrogar nada, ni está pretendiendo destruir nada de lo que está escrito. Al contrario, lo está confirmando. Hay una situación interesante que nos puede hacer meditar sobre la afirmación de que el Nuevo Testamento deroga al Antiguo Testamento. Y es que gran parte de las citas del Nuevo Testamento son tomadas letra por letra del Antiguo Testamento. Se ha llegado incluso a cuantificar el contenido del Nuevo Testamento y se deduce que el 70% de este son precisamente esas citas del Antiguo Testamento. Estamos hablando especialmente de la Reina Valera, que tiene tantas notas de pie de página y que tiene tantas explicaciones. Yo te propongo un ejercicio. Quita de tu Reina Valera todas las citas del Antiguo Testamento que aparezcan en el Nuevo Testamento, incluyendo aquellas que no aparecen como pie de página en tu Biblia Reina Valera. Y después me dices si lo que queda tiene sentido por sí mismo. Quita todas las citas. Haz de cuenta que no existen y no las vas a leer porque el Nuevo Testamento, como derogó el Antiguo Testamento supuestamente, entonces ya lo que está en el Antiguo Testamento no aplica. Haz ese ejercicio y te darás cuenta de qué estoy hablando. Es común en la Torá que el Eterno ordene el cumplimiento de sus mandamientos al pueblo de Israel, como dice en varias partes, por sus generaciones. También dice como estatuto perpetuo, etc. Todo esto significa lo mismo, o sea, por siempre y para siempre. Los mandamientos no tienen algún momento en que sean derogados. Sin embargo, es bueno decir que existen algunos mandamientos que son limitados en su cumplimiento por hechos tales como que el templo esté levantado. Y aquí caben varias funciones, por ejemplo, del sacerdocio levítico. El diezmo. El sacerdocio levítico tiene sentido en la medida que el templo esté levantado. No significa que el sacerdocio levítico haya sido abolido en ninguna manera. Lo que nos quiere decir el Nuevo Testamento con respecto a esto es que el sacerdocio levítico no está operando. ¿Por qué? Porque el templo no está levantado. Igual sucede con el diezmo. El diezmo se lleva al sitio que el Eterno ha escogido para poner su nombre. No en cualquier sitio, no es en la iglesia de garaje, no es en una sinagoga común y corriente, no.
El diezmo como tal, como se aplicaba en el Antiguo Testamento, es otra cosa muy diferente. Caso específico para el día de hoy es que se le llama diezmo a una contribución que voluntariamente hacen las personas, pero eso es otra cosa, no es el mandamiento del diezmo. También, por otra parte, es bueno entender todos los enunciados en su contexto. Cuando descontextualizamos las citas bíblicas, estamos cometiendo un gravísimo error de interpretación y por eso es que surgen tantas doctrinas que hacen inmenso daño a los creyentes que de buena fe van a una congregación para que se les alimente. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, que tantas personas creen que les aplica, especialmente los cristianos, cuando realmente es una carta a los hebreos, al pueblo judío, no para los cristianos, dice algo interesante y lo vamos a leer porque es algo que ha generado mucha confusión. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Claro, aquí existe una ligereza en cuanto a la interpretación de quienes toman este texto como caballito de batalla para decir que la Torá fue abolida. Nada más falso. ¿Qué significa esto? El nuevo pacto, como lo explicamos en un video anterior, no tiene nada que ver con derogar la Torá. El nuevo pacto tiene que ver con cambiarla de lugar. Antes estaba escrita en piedra y ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú puedes leer el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, que es trasladado letra por letra a la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 8 al 12. Es exactamente el mismo texto. Y te darás cuenta que ahí no dice que el nuevo pacto consiste en quitar la Torá, sino en cambiarla de lugar. Ahora la pondrá el Eterno en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto, de tal manera que la misma Torá sigue siendo vigente. Por lo tanto, el Nuevo Testamento tampoco en esta parte está aboliendo lo que está en el Antiguo. Entonces no es cierto que el sacerdocio levítico, por ejemplo, ha caducado, y mucho menos la Torá, porque la Torá fue dada para todas las generaciones del pueblo judío, del pueblo de Israel, y en consecuencia para todas las naciones en lo que les corresponde. Como curiosidad queremos decir que incluso en el Antiguo Testamento uno podría ver aparentes contradicciones, porque si hacemos el comentario en cuanto a que el Nuevo Testamento deroga el Antiguo, entonces el Antiguo se deroga a sí mismo. En Génesis 6:6 dice que el Eterno se arrepintió de haber creado al hombre. Y esto es previo al diluvio. Sin embargo, en Números 23:19 dice tajantemente que el Eterno no se arrepiente, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo podemos entender esta muy evidente contradicción si lo tomamos literalmente? Pues bien, lo que pasa es que la Torá tiene términos antropomórficos que hemos de entender en un lenguaje humano de tal manera que sepamos que eso nos está dando una idea de una manifestación de la voluntad del Eterno, pero no porque se arrepienta, porque Él es inmutable. Otros casos interesantes, miremos por ejemplo en Deuteronomio 6:4, donde dice, escucha Israel, el Eterno, nuestro Eloa o nuestro Dios, el Eterno es uno solo. Y Santiago, capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno. Inclusive dice algo tajante, también los demonios creen y tiemblan. Qué interesante que los demonios creen que Dios es uno, mientras que muchos cristianos creen que es tres. Ahí el Nuevo Testamento está avalando lo que dice el Antiguo Testamento, especialmente en la Torá. No hay ninguna contradicción. Otros casos interesantes los podemos ver en ciertos pasajes como los siguientes. Y los vamos a hacer en forma de pregunta. ¿Por qué Yeshua en Mateo 8:4, cuando sana a alguien, le dice que se presente al sacerdote? Pues es muy sencilla la respuesta, porque la Torá nunca ha sido abolida, porque eso es el mandamiento del Eterno para cuando una persona ha sido purificada. Se debe presentar al sacerdote, inclusive dice ahí, para testimonio a ellos, según lo que dice la ley de Moshe, de Moisés. Yeshua era, es y seguirá siendo un estricto observante de la Torá de Moshe.
Esto demuestra que la Torá nunca ha sido abolida. Pero sigamos con otros casos interesantes. ¿Por qué Yeshua siempre se congregaba en Shabbat como costumbre? Eso está en Lucas 4:16. Exactamente por la misma razón que hemos dicho, porque la Torá no ha sido abolida, porque el Nuevo Testamento no está aboliendo el Antiguo Testamento, al contrario, lo está reafirmando, le está dando incluso nuevo realce con las explicaciones de Yeshua y lo está afirmando en la fe de las personas. Una tercera pregunta: ¿por qué el Rav Shaul, el apóstol Pablo, celebró Yom Kippur, por ejemplo, después de que Yeshua subió a los cielos? Igual respuesta: porque la Torá no ha sido abolida, porque son fiestas que se deben celebrar por las generaciones del pueblo de Israel. Pero miremos algo más interesante aún, en un versículo que a muchas personas les parece que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Es Mateo 23:23. Dice algo como esto, que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Ahí no dice justicia, misericordia y fe. Dice otra cosa diferente. Dice Mishpat, Gesed y Emuná. O sea, la justicia efectivamente, pero Gesed, que puede ser interpretado como bondad, como misericordia, pero también como gracia. Y Emuná, que significa fidelidad. Es mucho más que fe, es fe obediente. O sea, qué cosa tan interesante, que lo más importante de la ley es la gracia. Porque Gesed también podría en el fondo traducirse como gracia. Entonces explícame tú cómo haces para entender el hecho de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero aquí en Mateo 23:23 dice que lo más importante de la ley, entre otras, es la gracia. Es obvio, porque la gracia siempre ha existido, porque la Torá nunca ha sido abolida. Ya te estás dando cuenta, ¿verdad? Es interesante. Lo más importante de la ley, entre otras cosas, es la gracia. Hay otro caso curioso. En tu Reina Valera aparece un subtítulo que no es texto del Nuevo Testamento, donde dice, incluso en negrillas, resaltado, institución de la Cena del Señor. Esto es una abominación, es una añadidura cristiana malintencionada, porque Yeshua no añadió nada. Ahí no se está instituyendo absolutamente ninguna cena. Yeshua estaba celebrando su último seder, su última cena de Pesaj. Por eso él tenía tantos deseos de celebrarla con sus discípulos, porque quería explicarles muchas cosas que no son el tema de este video. Yeshua no instituyó ninguna nueva cena, ninguna cena del Señor. Eso no existe, no hay tal cena del Señor. Yeshua estaba celebrando su último seder de Pesaj antes de subir a los cielos. Entonces eso es una añadidura malintencionada, mal interpretada y que no corresponde con lo que está escrito ni corresponde con la voluntad del Eterno. Como te podrás dar cuenta, el Nuevo Testamento, el 70% es hebreo, atendiendo a aquello que hemos dicho, que las citas del Antiguo Testamento corresponden más o menos al 70%. Pero el otro 30% también es hebreo, porque interesante es saber que los discípulos de Yeshua eran todos judíos, y todos los que escribieron judíamente, de manera que las citas que aparecen allí todas son hebreas. ¿Tú crees todavía, después de estas palabras que has escuchado, que el Nuevo Testamento es independiente del Antiguo Testamento y lo deroga? ¿Tú crees que el Eterno cambia? ¿De verdad crees que no es inmutable, sino que Él cambia según nuestra voluntad, que lo podemos manejar a nuestra voluntad? Te invito a que cuides tu opinión de Él y a que en un acto de humildad y respeto hacia su majestad entiendas que Él es inmutable y que su palabra no cambia, ni ayer, ni hoy, ni por los siglos. Espero que este mensaje te haya edificado, y para cualquier pregunta o inquietud que tengas sobre este tema y sobre otros de los anteriores videos, para todo esto, si quieres escribirme al correo que aparece en pantalla, hgarciao@hotmail.com, estaré gustoso de ayudarte. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.